Dios les bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Mi nombre es Nino Zapata, para los que no me conocen, por favor suscríbanse a este canal de YouTube, que también es su canal. Déjenme un comentario, hagan preguntas si quieren saber algo. Mayormente yo hago los videos basándome en las preguntas o en los diálogos que tengo con las personas en la comunidad, porque casi siempre aprovecho cada vez que me encuentro con una persona para hablarles acerca de nuestro Dios, del Señor Jesucristo y del perdón de los pecados. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de Jesús, el Hijo del Dios viviente, como le llamó el apóstol Pedro cuando éste hizo una pregunta. Si el Señor te hiciera a ti una pregunta, si el Señor estuviera aquí y te hiciera una pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Qué le dirías tú? ¿Quién crees tú que es realmente Jesús? ¿Quién crees tú que es Él? ¿Es como piensan algunos, que fue un gran maestro, o que fue un hombre muy sabio, o que fue un profeta? ¿Qué piensas tú? Vamos a ver la pregunta que nuestro Señor le hizo a sus discípulos y vamos a ver la respuesta de ellos y vamos a sacar una conclusión acerca de esto. En Mateo 16, 13 al 17, aquí hay una pregunta muy importante. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí Pedro le contesta a nuestro Señor Jesús cuando el Señor dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es algo muy delicado realmente, porque des en cuenta que a Jesús lo querían matar y lo mataron porque él dijo que era hijo de Dios. Y cuando yo estaba escudriñando acerca de esto, porque me topé el otro día con una persona que estábamos hablando acerca del Señor, y él piensa que, como algunos que son testigos de Jehová, déjenme decirles que yo no hablo mal de nadie que sea testigo de Jehová. Ahora bien, la doctrina que siguen es una doctrina que está bajo maldición, porque el apóstol Pablo dice que si alguno les predica un evangelio diferente al que ellos han predicado, que sea anatema, o sea, que sea maldito. No soy yo quien lo digo. Esto lo digo yo para que ustedes pues busquen la luz del evangelio de Cristo, que resplandezca en sus corazones, que le busquen en espíritu y en verdad al Señor. Porque si usted no reconoce, como reconoció Pedro, que Jesús es el Hijo del Dios viviente, pues tiene la posibilidad de perderse, aunque esté usted siguiendo a Dios según las Escrituras, pero según el Nuevo Testamento es como se encuentra la salvación. Entonces los testigos de Jehová dicen, no aceptan que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Vamos a leer un versículo bíblico en Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, y esto lo digo porque hay muchos que guardan también el día de reposo, no soy yo que lo digo. El día de reposo era para el sacerdocio, para la ley judía, ¿verdad? Para los judíos, no para nosotros hoy en día, porque hay algunos que se hacen llamar adventistas, que estos guardan el sábado, no teniendo que guardarlo ahora. Inclusive cuando tú guardas un mandamiento de la ley, dice el Señor que cuando se lee el antiguo pacto, cuando se lee a Moisés, hay un velo puesto sobre el corazón de ellos y deben convertirse a Cristo Jesús, porque hay una diferencia, hay una dispensación de los tiempos entre lo que es la ley y la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia.
Entonces en Juan 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, o sea que se puede quebrantar el día de reposo, ya ese no es el día del Señor, el día del Señor es hoy, cualquier día, no importa, hoy es el día de salvación. No solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y cuando nosotros leemos a veces este texto bíblico que dice que Dios era su propio Padre, que era haciéndose igual a Dios, les decía ahorita que cuando estaba estudiando esto, un gallo cantó y me vino a la mente que es un hijo de un gallo. Y desen cuenta que un hijo de un gallo es un gallo. Es posible que nazca pollito, pero al final llega a ser gallo, porque es su naturaleza. Y entonces el Señor, haciéndose hijo de Dios, que fue declarado hijo de Dios con poder, lo vamos a ver ahora a la luz de las Escrituras, fue declarado hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Cuando Él decía que era hijo de Dios, se hacía igual a Dios. Entonces, cuando usted es igual a Dios, cuando Él se hacía igual a Dios, quiere decir que Él tenía los atributos de Dios. Y hay algunos atributos que son bastante fuertes en cuanto a Dios, porque en cuanto a Dios y los atributos, nosotros nos encontramos que el Dios es divino, que Dios refleja gracia de su ser, que Dios es amor, uno de los atributos, que Dios es bondad, que Dios es misericordia, que Dios es todopoderoso, que es soberano del cielo y la tierra, que es dueño de todo, que es inmutable, omnipresente, omnisciente, omnipotente, que es único, por solamente mencionar algunos de los atributos de Dios. Y cuando el Señor dice que era hijo de Dios, pues se estaba haciendo igual a Dios, o sea, tenía los mismos atributos. Ahora bien, las mismas cosas que el Señor habló y que hizo cuando estaba aquí en el mundo, nos dijeron a nosotros que Él tenía los atributos de Dios, porque Dios resucitaba muertos, sanaba a los enfermos, le daba vista a los ciegos. Y esto fue lo que el Señor les respondió cuando Juan el Bautista mandó algo. No me voy a adelantar en cuanto a esto, voy a seguir aquí leyéndoles, porque realmente bueno. Entonces, en Romanos 1, 3 y 4, dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Él fue declarado Hijo de Dios con poder porque por la resurrección de entre los muertos. Cuando usted declara a alguien, quiere decir que usted pues está comprobando, está demostrando esto. Entonces, si él fue declarado como hijo, cuando usted va a una junta a declarar que usted tiene un hijo, usted está comprobando, usted está demostrando que esta persona es hijo suyo. Y donde nosotros nos encontramos, que está demostrado, que está comprobado, que Jesús es el Hijo de Dios, del Dios viviente, es cuando Él ni siquiera la muerte lo pudo retener, sino que resucitó en el tercer día y se sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Aquí tenemos la prueba indubitable de que nuestro Señor es Hijo de Dios. Además, mucho antes de esto, en Isaías, el Señor había hablado de que iban a ser de una virgen, nuestro Señor, ni siquiera fue hijo de Pedro, según la carne, de José, perdón, según la carne, este era hijo de María y José. Pero cuando nos vayamos a las Escrituras, ahora nos damos cuenta que es según la carne, pero que José no conoció a María hasta que ésta dio a luz, no la conoció, no tuvo relaciones con ella. Y esto es muy delicado porque el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es Hijo de Dios, es igual a Dios y tiene los atributos de Dios.
es omnipresente, omnipotente, omnisciente, todopoderoso, es único, divino, grande es el Señor. Por tanto, dice Isaías 7:14, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Realmente Emmanuel no es un nombre, sino es un título. El título significa Dios con nosotros. O sea, que el mismo Dios iba a estar entre nosotros y que iba a nacer de una mujer que era virgen. Y es aquí que María era virgen cuando concebió de nuestro Señor. Dice en Mateos 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, ella quedó embarazada cuando vino la sombra del Espíritu Santo y posó sobre ella. Ella concibió del Espíritu Santo antes que se juntasen ella y José. Es decir, que comprobamos por la Escritura que nuestro Señor es hijo del Dios viviente, porque ella no había conocido varón cuando vino el Espíritu Santo y posó sobre ella. En Lucas 1:30 al 35, muy importante esto. Esto lo digo para que no se dejen confundir, porque a mí mismo tratan de confundirme en la calle cuando hay algunos que tienen una doctrina diferente que no es la doctrina de Cristo. Pero el Señor es muy bueno y nos declara estas cosas. Dice Lucas 1:30 al 35. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tenemos las Escrituras que nos comprueban a nosotros. 700 años antes, Isaías había escrito que iba a nacer de una virgen, y tenemos aquí que el Señor nació de una virgen, y tenemos también los milagros que el Señor hizo, que los hacen a Él merecedor de que nosotros sepamos, que nosotros digamos que esos atributos que el Señor tuvo cuando estaba aquí en la tierra, los milagros, las palabras que habló, son atributos de Dios. Es decir, que el Señor era Dios entre nosotros, llamado, Emmanuel. Es como un título, el título de Emmanuel, de Dios con nosotros. Habitó Dios entre nosotros con la gloria como del unigénito Hijo de Dios. Dios les bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes.